todos, un placer, un privilegio estar de nuevo con ustedes. Y bueno, nuestra hermana Alex nos va a leer el devocional del día de hoy para agosto 6. Bien puede mi hermana. Buenos días. La gran división. ¿Piensan que vine a dar paz en la tierra? No, les digo, sino más bien división. Lucas 12:51. ¿Vino Jesús a traer paz a la tierra, como cantaron los ángeles en la primera Navidad? Lucas 2:14. ¿O vino a traer división, como él mismo anuncia aquí? Sí. Reconozcamos primero la aparente contradicción. La forma en que Jesús responde aquí a su propia pregunta. ¿Piensan que vine a dar paz en la tierra? No. Parece incompatible tanto con la declaración de los ángeles como la instrucción de Jesús a sus seguidores de ser pacificadores. Mateo 5:9. De hecho, parece que Jesús está refutando el énfasis de todo su ministerio terrenal, al asociarse con la división y la discordia. Entonces, ¿cómo podemos conciliar las afirmaciones de Jesús de que traería tanto paz como división? Lo que Jesús quiso decir cuando habló de traer división está directamente ligado a la obra que realizó para efectuar la paz. En otras palabras, cuando comprendemos la buena noticia que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él, 2 Corintios 5:21. Ya no podemos ser los mismos, es una obra demasiado magnífica para que resulte en apatía. Cuando somos renovados en lo más profundo, todo en nosotros cambia. Nuestros valores, nuestro enfoque, nuestro propósito, nuestros sueños. Ahora estamos en paz con nuestro Creador y podemos vivir en paz con nosotros mismos. Pero tarde o temprano, esta transformación resultará divisiva al compartir, al hablar y vivir el milagro de nuestra reconciliación con Dios. Nos encontraremos con el desprecio, la hostilidad y el juicio, a veces incluso de los que están en nuestra propia casa, como advirtió Jesús, Lucas 12:52-53. La venida de Jesús para traer paz puso al descubierto la división y el conflicto entre el Creador y sus criaturas, portadoras de su imagen, que habían existido desde que Adán y Eva se revelaron por primera vez. Tus palabras y acciones, dirigidas por los mandatos del cielo y no por los caminos de este mundo, pondrán al descubierto esa misma división. Para muchos de nosotros, la división causada como resultado de la confianza en Cristo es una realidad difícil y dolorosa en esta vida. Sin embargo, hay gran esperanza para todos nosotros. El objetivo final de Jesús no es la división, sino la armonía. La Biblia es absolutamente clara en cuanto a que el príncipe de paz reinará un día eternamente. Mientras tanto, no te hagas ilusiones. Seguir a Jesús tiene un costo que puedes, por el poder de su espíritu, pagar con gozo al arriesgarte a la división para mantener la oferta divina de paz. Hechos 17, del 1 al 15. Hermana, muchísimas gracias. Y bueno, como siempre, el Señor nos prepara un alimento, una comida bien jugosa y apetitosa. Y hoy vamos a meditar sobre el carácter cristiano. Hoy vamos a considerar un poco en la primera parte
Y en la segunda parte vamos a hacer una especie de resumen de lo que en el transcurso de este año eh, hemos escuchado, hemos aprendido y nos lleva, como siempre, a vernos en el espejo de la palabra y a autoexaminarnos delante del Señor. Entonces, iniciamos con Juan 15:20. Juan 15:20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y la pregunta es, ¿cómo vives tu cristianismo? Y esa es la pregunta que, si el Señor lo permite, podemos contestarla al final de esta meditación en esta mañana. Hablando del nacimiento de Jesús cientos de años antes que ocurriera, Isaías dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Así que Jesús, el príncipe de paz, en la noche del nacimiento de Jesús, los ángeles proclamaban la buena nueva a los pastores, enfatizando de nuevo la paz que traería Cristo. Y recuerden, Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero en Mateo 10, Jesús parece estar o tal vez restar importancia a su papel como príncipe de paz, parece, ya que advierte a sus discípulos de las dificultades que enfrentarían en el ministerio. Dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos de los enemigos del hombre serán los de su casa, versículos 34 al 36 de Mateo 10. Entonces, Jesucristo es el príncipe de paz, pero el tipo de paz que trae no necesariamente es lo que la mayoría de la gente piensa cuando escuchan paz en la tierra. En Navidad, eh, ven lemas que se asocian con la paz mundial. Hay una serie de frentes diferentes donde hoy se libran conflictos y hay varios tipos de paz necesarios en nuestro mundo. Conflicto interno, gente en todo el mundo lucha con dudas, miedos, incertidumbres. Necesitan paz interna. Los profesionales de la salud mental nos dicen que las festividades navideñas, el tiempo de paz en la tierra, es a menudo uno de los momentos más deprimentes, ya que las expectativas no se cumplen y el estrés se multiplica. Conflicto interpersonal. Las personas luchan contra otras personas. Hay conflictos familiares, conflictos con compañeros de trabajo e incluso a veces con desconocidos. El crimen, el racismo, el abuso y la violencia son ocurrencias cotidianas. La tasa de divorcio demuestra el conflicto entre maridos y esposas. Durante la temporada de paz y buena voluntad, las personas a menudo se decepcionan unas con otras y no cumplen con las expectativas. Los conflictos familiares a menudo se intensifican, ya que las personas que normalmente no pasan mucho tiempo juntas se encuentran y de repente en estrecha convivencia. Incluso los desconocidos pueden entrar en conflicto entre sí mientras compiten por un número limitado de juguetes, las mejores ofertas del Black Friday, del Viernes Negro, o los lugares de estacionamiento más convenientes en las tiendas. Se han sabido de peleas navideñas, incluso de casi disturbios por estas cosas. Y cuando miramos las noticias en nuestros países, no es diferente.
igual, en medio de los tragos, se dispararon, en medio de los tragos, se eh, trataron de acabar entre sí. Entonces, los conflictos interpersonales muestran la gran necesidad de paz interpersonal. Ahora, por otro lado, conflicto internacional. Lo que el término paz en la tierra probablemente significa para la mayoría de las personas es paz internacional. Actualmente los conflictos se desatan en todo el mundo, la guerra no es nada nuevo, además de la posibilidad de una guerra abierta, existe la amenaza constante de terrorismo internacional, el Medio Oriente, el mismo lugar de nacimiento de Cristo es uno de los lugares menos pacíficos de toda la tierra. Y en los últimos años la ciudad de Belén ha sido aterrorizada por disturbios entre varias facciones. Y de los 5.000 años casi que llevamos como de historia, no alcanzan a ver 1.000 en donde la humanidad ha podido estar en paz. Entonces, el conflicto es algo permanente y algo que nosotros los creyentes entendemos que se asocia directamente a la caída, porque a partir de allí dice la paga del pecado es la muerte. Entonces, la necesidad de paz interna, la necesidad de paz interpersonal, la necesidad de paz internacional, pueden ser reconocidas por la mayoría de las personas, incluso por usted y por mí. Pero hay otro tipo de paz que rara vez recibe un segundo o incluso un primer pensamiento. Esta paz, y lamentablemente hoy cada día, es menos nombrada, inclusive por ti y por mí. Dice que esta paz es nuestra necesidad más urgente. ¿Y saben cuál es? Tú y yo y el resto de la humanidad necesita estar en paz con Dios. La respuesta humana universal al reinado de Dios es una abierta rebelión contra Él, porque todos hemos pecado y nos hemos rebelado contra Dios. No tenemos paz con Él. Y rara vez en nuestras predicaciones cotidianas nos centramos y analizamos y exponemos este punto. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más reconciliados seremos salvos por su vida. Éramos enemigos, tú y yo. Si eres creyente hoy, si has nacido de nuevo, eras enemigo de Dios. No tenías paz con Él. La ira de Dios estaba sobre ti. Y entonces Cristo, y entonces la cruz. Entonces, la palabra de Dios describe a las personas en pecado como enemigos de Dios. Y esto es una afirmación de hecho, ya sea o no que alberguemos sentimientos hostiles hacia Dios. Porque hay personas que piensan que porque no piensan mal de Dios, porque sí, Dios y Diosito lindo y Chuchito lindo y no tienen ningún pensamiento en contra de Él, piensan que están bien con Él. Pero evidentemente Jesús vino a traer paz a la tierra. En primer lugar y ante todo, vino a hacer paz entre Dios y los seres humanos pecadores y rebeldes. Y si esto podemos entenderlo el día de hoy, creo que hemos cumplido la tarea. Mientras éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, Romanos 5:10, como leímos hace un rato. Jesús pagó la pena por nuestros pecados para que la ira de Dios pudiera apartarse de nosotros y pudiéramos tener paz con Dios. Esta paz y perdón están disponibles para cualquiera que confíe en Jesús para salvación.
Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesús también trae paz en la tierra al enviar al Espíritu Santo a vivir dentro de los creyentes. El Espíritu los cambia para que puedan lograr una medida de paz interna. Cuando los creyentes sienten tumulto en su interior, tienen recursos para enfrentarlo. Tú tienes recursos para enfrentarlo. Dice Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, del mismo modo, a medida que los creyentes se convierten en personas más amantes de Cristo, más parecidas a Cristo, tienen los recursos para vivir en paz con los que les rodean. Desarrollan la capacidad de perdonar las injusticias que se les han hecho y ser más consciente de las injusticias que podríamos nosotros hacer a otros. A medida que el cristiano crece en madurez espiritual, será capaz de ayudar a otros de una manera que no habría sido posible antes. A medida que se somete a los demás con humildad, recuerden que siempre tenemos que ver al otro como mejor que nosotros. A medida que se somete a los demás con humildad, se evitan muchos conflictos interpersonales. Dice Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. De esta manera, el cristiano experimenta más paz interpersonal. Esa es una de las consecuencias directas del nuevo nacimiento. Sin embargo, hay ocasiones en las que el conflicto interpersonal puede empeorar cuando una persona se convierte en creyente en Cristo. Y a esto se refería Jesús cuando dijo que no había venido a traer paz en Mateo 10, 34, 36. No penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Jesús advirtió de la persecución que vendría a sus seguidores cuando se enfrenten a un mundo que lo rechazó a él primero. Aunque los cristianos en el mundo occidental, o sea, en el mundo en el que estamos nosotros a este lado del hemisferio, no hemos experimentado durante muchos siglos una notable persecución, ¿sí? Más bien hemos sido como eh, protegidos contra la persecución que se ve, por ejemplo, en África. Por ejemplo, bueno, lamentablemente en febrero, una pareja de misioneros muy joven fue asesinada en Haití por las bandas. Y ese tipo de persecución en general en este lado de la, del hemisferio no la tenemos. Entonces, la mayoría del mundo durante los últimos 20 siglos ha sido muy hostil hacia los cristianos. Sin embargo, a pesar de la agitación interpersonal que el cristiano puede experimentar, cuando aquellos que rechazan a Cristo también lo rechazan, incluso los miembros de su propia familia, el cristiano aún puede tener paz interna. Jesús prometió, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Evidentemente, hay una hostilidad de parte del mundo. El mundo, en este caso, recuerden, es ese modelo de pensamiento que va en contra de los preceptos de nuestro Creador. Y por cuanto lo aborrecieron a él primero, pues también a nosotros. Pero aún así, el Señor nos da la gracia y la paz que necesitamos para afrontar esas situaciones. Y Juan 14, 27, como leí en un momento, nos da una referencia clara de este aspecto. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta hostilidad es marcada por la sentencia que existe sobre cada ser humano sobre la tierra.
Dice, la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sus naturalezas caídas, rebeladas contra Dios, se levantan contra cualquiera que proclame las buenas nuevas de salvación y que viva conforme a esas buenas nuevas de salvación. Y esto es muy importante, porque esa distensión, esa hostilidad, esa división solamente existe cuando el creyente vive como el Señor manda a que viva. Y ahí cuando nuestra pregunta del inicio comienza a tener espacio y tiempo. Efesios 2, del 1 al 5 dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. O sea, no teníamos paz con Dios. Entonces, en ese orden de ideas, esta tensión existe y somos presa de esa persecución, pues si bien no como en Oriente, donde hay que correr por nuestras vidas, aquí en Occidente es exclusión, burla, menosprecio y en ocasiones pérdida de empleo, simplemente desestimar esfuerzos para ser promovidos. Entonces, si el creyente vive conforme a los preceptos que Dios ha presentado en la palabra, inevitablemente esta división debe existir. Debe haber persecución, debe haber rechazo, porque dice que los suyos no le recibieron, porque no eran suyos al final, solamente le recibieron los que son de él. Y lo mismo pasa con nosotros. Entonces, si tu vida la estás viviendo y no hay ninguna oposición y todo está muy bien y todo está tranquilo, pues yo creo que es hora de analizar un poco cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. Jesús no negó que la paz sería el resultado de su obra. Él inauguró el gobierno y el dominio del reino de Dios, el cual se caracteriza por una paz duradera, resultado de la destrucción de los enemigos de Dios, la erradicación del pecado y sus efectos y la presencia de la salvación de Dios. Pero el camino a esta paz no está marcado por tranquilidad, más bien está lleno de división y conflicto. Eso es lo que se refiere al término espada cuando leímos en Mateo al inicio. Ahora, el relato de Lucas hace que esto sea aún más claro. La palabra espada es reemplazada por división. Lucas 12:51. ¿Creen ustedes que he venido a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. Espada. Entonces, la división es inevitable porque Jesús y su mensaje del reino demandan una respuesta. Mientras algunos le dan la bienvenida a Jesús, muchos más lo rechazan, a él y a su mensaje, y por ende a ti y a mí, de manera apasionada. Entonces el conflicto es inevitable, porque junto con Jesús viene un nuevo reino. Mientras tanto, el príncipe, como leímos ahorita, de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, pues no se queda de brazos cruzados. Entonces, Jesús explicó la severidad de este conflicto con una referencia a Miqueas 7:6, porque los hijos tratan con desprecio a los padres, las hijas se rebelan contra las madres, las nueras contra las suegras, los enemigos de cada cual contra sus propios parientes. Una señal de la pecaminosidad de los tiempos del rey Acaz fue que el pueblo de Israel ya no confiaba el uno en el otro, ni siquiera en sus propias familias. La situación en Miqueas apuntaba a que en los días de Jesús, cuando las familias se vieron presionadas hasta el límite a causa de Jesús y su mensaje, hacía crear división y hasta la misma familia perseguía a sus familiares. Entonces,
Aún hoy esto lo vemos, ya que muchos experimentan separación, división de sus familias a causa de la fe en Jesús. Y yo puedo dar testimonio de esto. El día que yo le dije a mi papá y le presenté el Evangelio de Cristo Jesús, me dijo, hasta el día de hoy eres mi hijo. Y 2 años después, el Señor permitió que pudiéramos volver a hablar. Y aún muchísimos años después, eh, él apenas está como cayendo en el, como acostumbrándose a quién soy yo hoy y cómo actúo y cómo le hablo cada día. Entonces, esta división, esta separación es algo natural y es algo que no debe tomarnos por sorpresa en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. Entonces, aún así Jesús llama a sus discípulos a perseverar. Él los preparó para el rechazo y hostilidad que son inevitables. La respuesta del mundo a Jesús y su mensaje de paz fue todo menos pacífica. No porque el mensaje no fuera pacífico, sino porque nuestros corazones caídos se levantan en contra de ese mensaje. Entonces, nosotros quienes hoy somos sus discípulos no debemos esperar algo diferente. Mientras que el camino de la cruz está lejos de ser fácil o libre de preocupación, Jesús recuerda a sus discípulos que al perder, ellos ganan y que al morir, ellos vivirán. Ahora, Señor Jesús también dijo, esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais de este mundo, el mundo amaría lo suyo. Y aquí es muy importante, ¿el mundo te ama? Porque el mundo solo ama lo suyo. Pero porque no soy de este mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Juan 15, 17 al 20. Y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Entonces, en este caso, Jesús no vino a traer paz al mundo incrédulo, pero sí trajo paz a todos aquellos quienes confían en Él. Y la pregunta es, ¿vives tu vida como nuevo nacido en paz, con gozo? Pero ¿qué pasa con la paz en la tierra? Que los ángeles proclamaron en el nacimiento de Jesús. El primer advenimiento de Jesús no trajo paz internacional. Sin embargo, prometió que volvería. Maranata, Cristo viene. Cristo viene, Maranata. La única manera que exista paz internacional es que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y este país es muestra de eso. Mientras vivió bajo los preceptos del Evangelio de Cristo Jesús, mientras toda rodilla se doblegó, mientras toda lengua confesó que Jesús es el Señor, aquí había paz y prosperidad. Es decir, es verdad que el Señor concede paz, concede gozo, concede prosperidad. Y entonces el Señor asuma su lugar como legítimo Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando el Señor gobierna, se nota. Entonces, cuando Cristo sea supremo y las naciones vivan en obediencia a Él, entonces habrá paz mundial. Y Miqueas 4:2-4 dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la paz de Jehová. Y él juzgará
entre muchos pueblos y corregirá a las naciones poderosas muy lejos y martillarán sus espadas por asadones y sus lanzas para hoces. No alzará la espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Sí va a haber paz, mi hermano. Sí vamos a vivir con tranquilidad, pero no todavía. A menos que toda lengua confiese y que toda rodilla se doble. Isaías 2:4. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se derramará, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces Jesús, el príncipe de paz, vino para proveer el camino para que las personas pecadoras tengan paz con Dios. Les da a los creyentes los recursos para experimentar paz interna y les ayuda a convertirse en el tipo de personas que pueden vivir en paz con los demás. ¿Vives en paz con los demás? ¿Vives en paz contigo mismo? Sin embargo, como Jesús sufrió persecución, también lo haremos sus seguidores. Sin embargo, incluso en la persecución, nosotros podemos experimentar paz. Y ya lo vimos allá arriba. Y cuando Jesús regrese y establezca su reino, el mundo se unirá en paz. Entonces, se supone que la vida cristiana debe ser una vida vivida por fe. Es por fe que podemos entrar en la vida cristiana. Es por fe que podemos vivir la vida cristiana. Cuando comenzamos la vida cristiana al venir a Cristo para el perdón de pecados, debemos entender que lo que buscamos no se puede obtener por ningún otro medio que no sea por la fe. No podemos preparar nuestro camino al cielo, porque nada de lo que podamos hacer nunca será suficiente. Quienes creen que pueden alcanzar la vida eterna por mantener normas y regulaciones, una lista de lo que se debe y lo que no se debe hacer, niegan lo que la Biblia enseña claramente. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Y en Habacuc, citando a Habacuc, los fariseos de los días de Jesús rechazaron a Cristo porque Él les dijo esta misma verdad, que todos sus actos justos no valían nada y que solo la fe en el Mesías los salvaría. Y en el libro de Romanos capítulo 1, Pablo dice que el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación. El evangelio, que son las buenas nuevas de que todos los que creen en Él tendrán vida eterna. Cuando entramos en la vida cristiana por fe, en estas buenas nuevas, vemos que nuestra fe crece en la medida que llegamos a conocer más y más acerca del Dios que nos salvó. El Evangelio de Cristo en realidad nos revela a Dios mientras vivimos para acercarnos a Él. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, parte de la vida cristiana es una lectura y estudio diligente de la palabra de Dios, acompañada de la oración para el entendimiento y sabiduría, y por una relación más estrecha e íntima con Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces la vida cristiana se supone que es una de morir a nosotros mismos y vivir una vida de fe. Pablo dijo a los Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Siendo crucificado con Cristo, significa que nuestra vieja naturaleza ha sido clavada en la cruz y ha sido reemplazada por una nueva que es en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y se convirtieron en algo nuevo.
El que nos amó y murió por nosotros ahora vive en nosotros. Y la vida que vivimos es por la fe en Él. Esto significa sacrificar nuestros propios deseos, ambiciones, glorias y reemplazarlos con los de Cristo. Solo podemos hacer esto por su poder, a través de la fe que Él nos da por su gracia. Y parte de la vida cristiana es orar con este fin. Es decir, que seamos menos tú y yo y sea más Cristo en nosotros. Se supone que la vida cristiana también es perseverar hasta el fin, Hebreos 10:38. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocede no agradará a mi alma. Dios no se complace con quien retrocede después de hacer un compromiso, pero aquellos que viven por la fe nunca se echarán atrás. O sea que si tú eres un verdadero creyente, no hay posibilidad de que vayas para atrás. Solo aquellos que piensan, que creen que por haber salido allá adelante y por haber levantado la mano y por haber confesado que el Señor es, que Cristo es Señor, ya son salvos. No, no es nada de lo que nosotros hagamos. Es lo que Cristo ya hizo en la cruz y el Espíritu Santo hace en nosotros hoy por el oír la palabra de Dios. Nos da una nueva naturaleza, nos equipa para vivir en paz con Dios y en paz con nuestro entorno, a pesar de la persecución, a pesar de la distensión, a pesar de la tensión. El escritor de Hebreos continúa para comprobar esta verdad en el versículo 39, pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para perseverar, para preservación del alma. El verdadero creyente es aquel que cree hasta el final. Así que la vida cristiana es una que se vive por fe en el Dios que nos salvó, nos empodera, nos sella para el cielo y por cuyo poder somos guardados para siempre. La vida de fe día a día es aquella que crece y se fortalece en la medida que buscamos a Dios en su palabra, a través de la oración. Entonces, número uno, y vamos a considerar un poco el carácter del creyente y vamos a recordar un poco lo que esa paz nos trajo y lo que vivir en esa paz debe mostrar hacia afuera. Número uno, somos hechos a la imagen de Dios. Comenzamos una respuesta individual, estamos predestinados a ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, Romanos 8:29, perdón. El Hijo de Dios es la imagen perfecta de Dios, lo que la humanidad debe ser. Dios está haciendo a cada creyente como Jesús. Y este es su gran proyecto en ti y en mí. Cuando ves para atrás, tú debes entender y saber que hay un camino largo que ya has recorrido. Ya ese, en mi caso, yo me llamo Alejandro, ese Alejandro de 2013, Alejandro 2025, debe ser diferente, debe ser diferente. No porque Alejandro sea maravillosamente espectacular, sino porque Dios ha prometido que esta naturaleza, que este ser, cada día es y será más parecido a Cristo, hasta el día que vaya a su presencia, igual que tú y yo, y seremos vestidos con vestiduras blancas, y ahora estaremos siendo como Él. Dos, ser parte de una iglesia completada mundialmente. Hay una respuesta colectiva. Estamos destinados a ser parte de una gran multitud que nadie puede contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Apocalipsis 7:9. La vida cristiana se vive individualmente, una a una. Sin embargo, no es en esencia un asunto del individuo únicamente. Dios está completando la iglesia universal de Cristo a través de todas las edades y nosotros somos parte de eso. Compartir el gobierno de la nueva creación. La promesa a Abraham es que su simiente, Cristo, y todos los que están en Cristo heredarán el mundo. Romanos 4:13. Los santos creyentes han de juzgar, es decir, gobernarán al mundo. 1 Corintios 6:2.
Aunque nuestra herencia está reservada en los cielos, para nosotros, primera de Pedro 1:4, será disfrutada en los cuerpos de resurrección, en la nueva creación, en los cielos y en la tierra renovados. Brillar para la gloria de Dios. Para profundizar más, nuestro destino es brillar para la gloria de Dios, Efesios 1:6. El universo se unirá maravillado ante la asombrosa y gloriosa gracia de Dios en la iglesia completa de Cristo. Pregunta, ¿brillas para la gloria de Dios? Porque cuando brillas para la gloria de Dios, hay disensión. Cuando brillas para la gloria de Dios, hay persecución. La vida cristiana es un asunto del corazón, antes que nuestras palabras y hechos, porque de él proviene la fuente de vida, Proverbios 4:23. La corrupción del corazón es la raíz de todos nuestros problemas, Marcos 7:6. La cura de los deseos y afectos del corazón es el asunto más importante de la vida cristiana. Lo que sucede en la vida cristiana, pasando por alto los deseos del corazón, nunca podrá ser más que una hipocresía. Señor, cambia tu naturaleza. El cerdo se tira a comer la baza y antes nosotros nos tirábamos a comer la baza. Bueno, la baza es esa comida que se daña y que se vierte en los sitios donde están los cerdos y ellos llegan allá a comerse esa comida, en muchos casos podrida, dañada. Y eso éramos nosotros. Y Él nos cambia la naturaleza, esos deseos del corazón son cambiados por fe y para fe. La vida cristiana comienza y continúa y termina por completo por gracia inmerecida de Dios. Sin embargo, Dios ha elegido usar instrumentos a través de los cuales traer su gracia a nuestras vidas. Las Escrituras. Salmo 1 declara, una bendición para quienes en la ley del Señor está su deleite y meditan en esta ley de día y de noche. Salmo 1:2. La ley del Señor significa su instrucción, es decir, las Escrituras. Jesús, ante todo, el hombre cuyo deleite estuvo en las Escrituras durante su vida en la tierra. Él se deleitó, él vino a hacer lo que su padre dijo que debía hacer. Él vino a cumplir lo que su padre había presentado en la palabra de Dios. Ahora, comunión de la iglesia local. Nos animamos unos a otros al amor, a las buenas obras. Nos animamos unos a otros a esperar el regreso de Jesús, a arrepentirnos y a creer día a día, cada vez más. Hechos 10, 24, 25. Todo cristiano debe permanecer y promover la comunión en una iglesia local. Esto marca la diferencia. Aquí fuimos sacados por una familia porque nos congregábamos, porque ellos no entendían que nosotros, o ellos pensaban que nosotros estábamos dando, regalando nuestro dinero y haciendo rico a un pastor, porque el dinero para ellos es lo más importante, porque allá en la congregación le lavaban la mente y fueron sacados y fueron echados. Mis hermanos, cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, el mundo nos va a rechazar. Es una respuesta natural del reino caído hacia el reino que ha levantado las banderas de victoria en la sangre de Cristo. Entonces, otra característica importante de nuestra vida, de nuestro carácter, es la oración. Es un privilegio de la vida cristiana que por medio de Cristo los unos y los otros, judíos y gentiles, tengamos entrada al Padre en un mismo espíritu, Efesios 2:18. Oramos al Padre, podemos tener acceso, porque por su muerte que lleva el pecado, el Señor Jesús ha abierto el camino. El Espíritu Santo obra en nuestros corazones y nos capacita para usar este privilegio. Sacramentos. Jesús nos dio dos sacramentos visibles, bautismo y cena del Señor. Bautismo, señal pública de entrada del creyente a la vida cristiana, y la cena del Señor, una participación continua en los beneficios de la muerte de Cristo para nosotros. Sientes gozo, sientes alegría cada vez que ves a alguien
que se, que se bautiza, que públicamente dice, mire, yo soy de Cristo, Cristo está en mí. Cada vez que nuestras congregaciones podemos disfrutar de la cena del Señor. La vida habilitada por el Espíritu Santo. Pablo escribe a la iglesia de Filipos, ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer, y esto ya lo hablamos antes. Filipenses 2, 12, 13. Dios obra en nosotros, pero no mueve los hilos como si fuéramos marionetas. Más bien Él obra en nosotros por su Espíritu para que comencemos a creer, a desear, a anhelar y luego de manera intencional ocuparnos en formas que agraden a Dios. Ese es tu día a día. Pensar qué es lo que más agrada a tu Señor. O lo que piensas es cómo agradas al mundo. ¿Cómo te adecuas más a este mundo? ¿Cómo obtienes cada día más paz en este mundo? Y eso es contrario a lo que la palabra de Dios presenta. Entonces, el servicio. Cuando Jesús habla de la negación de sí mismo, continúa prometiendo, el que pierda su vida a causa de mí y el evangelio la salvará. Marcos 8:35. Es importante tomarse en serio el énfasis de la Biblia en la prioridad del evangelio de Cristo. No es suficiente para un cristiano leer las escrituras, pertenecer a una iglesia, orar, vivir piedad, hacer buenas obras. La forma más elevada de amor por el prójimo implica hacer todo lo posible para llevarles el mensaje del evangelio. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor Jesús. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, Mateo 28. No todo cristiano será un evangelista, especialmente dotado, pero cada cristiano debe estar comprometido con la evangelización y la obra de la misión cristiana, tanto en la localidad como en el mundo. Entonces, para vivir la vida cristiana hacemos bien en recordar su base de gracia y su meta gloriosa. Nos regocijamos a diario en todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Dios con el Hijo nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir la vida y la piedad. Romanos 8:32, segunda de Pedro 1:3. Recordamos que en su esencia la vida cristiana es un asunto del corazón. Con gratitud hacemos uso de todos los medios que Dios nos ha dado para valorar su gracia en nuestro corazón. Vivimos con alegría lo que Dios primero ha obrado en nosotros por medio del Espíritu a través de la sangre de Cristo. Y mis hermanos, esta manera de vivir causa división, pues las tinieblas no comulgan con la luz. Una muestra de que vives el Evangelio de Jesús como Él manda es el hecho que incomode a aquellos que te rodean y que no son de la fe. La tensión y la división entonces será el común en un mundo en el cual hay un reino que está condenado y otro que ha izado las banderas de victoria a través de la sangre de Cristo. La división no existe porque nuestro Salvador así lo desee, sino por el pecado. Y hasta tanto Él regrese, no habrá paz total, como por ahí dicen unos, y reconciliación, pues aún el reino de las tinieblas existe y la muerte y el pecado viven. Por ende, los hijos de la luz serán causa de división. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor, y si me han perseguido, también os perseguirán. ¿Cómo vives tu cristianismo, mi hermano, mi hermana? Padre Celestial.